Muy bien. Les decía que vamos a ver una tercera manifestación de para tener una nueva motivación. Es que se me movió aquí el archivo, permítanme tantito. Eso es, ya estoy. Y tiene pues esta motivación es un anhelo por glorificar el nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, esta motivación empezó a manifestarse por identificarte como cristiano, identificarte con la palabra de Dios, identificarte con los cristianos, y empezó a venir un deseo de pues enaltecer o mostrar que esta nueva vida era algo muy precioso, muy valioso. En sí, esto viene a ser un deseo de glorificar el nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo, que es algo tan glorioso, tan valioso, que tú tengas a Cristo en tu corazón. Y realmente esto empezó a prevalecer sobre todos los aspectos de tu vida anterior, que esto era más limpio, más santo, más digno, más puro, más fructífero. Bueno, realmente empezaste a valorar las cosas nuevas y un deseo de testificar de ello, un deseo de compartir aquella novedad de vida. Todos esos aspectos podemos decir que era la motivación de glorificar a aquel de quien venía toda esta nueva vida. Bueno, entre las motivaciones que podemos tener para la vida cristiana, esta es una de las más altas, que la vida que está en Cristo es la única vida, realmente la única vida digna de vivir. Y de esta manera das gloria a la vida que Cristo te ha dado, o das gloria a aquel quien te ha dado esta vida que no estaba a nuestro alcance, que era imposible que alguien en la tierra te la pudiera dar, que solamente es una vida que vino del cielo. Bueno, todos esos aspectos están por encima de todo, de toda gloria que el mundo o los hombres puedan conocer. Y bueno, en un sentido, en ese anhelo empezaste o empezamos a tener el deseo de ser uno, en unidad, no estar ya más separados de Dios. La unidad, vivir y ser uno con Cristo, identificándonos con Él. Y por ejemplo, nosotros tomamos del modelo perfecto del Señor Jesucristo, que quiso glorificar a Dios mientras Él estuvo aquí en la tierra como el Hijo de Dios, como el siervo de Dios, como un obrero de Dios sirviendo. Y encontramos esta cita que se convirtió también en un reflejo o en una motivación para nosotros. En Juan 5, 19 y 20 dice: respondió entonces Jesús y les dijo, hablaba con sus discípulos: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bueno, esto habla de la unidad y habla de la identidad
Jesús, a pesar de que muchos no querían ver más que un hombre, el hijo del carpintero, Jesús quería que lo identificaran con el Padre, porque Él hacía todas las cosas que el Padre hacía. Entonces, bueno, eso empezó a reflejarse en un sentir en nuestra vida como una motivación, que todo lo que Cristo nos mostraba como el Hijo de Dios, como el siervo de Dios, nosotros empezamos a tener una motivación y una inspiración a ser como Él. De tal manera que como resultado las personas empiezan a identificarnos también, diciéndonos, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Pues sí, yo soy cristiano. ¿Por qué lo dices? Bueno, pues es que hay muchas cosas que se saben y se están escritas en la Biblia, y yo he observado que pues tú tienes una manera de vivir muy como se habla en la Biblia. Bueno, eso es el fruto de una motivación de glorificar este nombre maravilloso, esta persona, este Salvador, el Hijo de Dios. Y dice en Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Bueno, eso va creciendo. Todavía Él estaba aquí en la tierra, faltaba ir a la cruz. Todavía no conocían el momento culminante de su ministerio aquí en la tierra. Y mucho menos saber o presenciar que Él resucitaría, como lo hicieron. Bueno, en ese sentido, nosotros vamos recibiendo, según lo que vemos al Padre y al Hijo, lo que vemos en sus obras, se va convirtiendo en una motivación maravillosa de querer ser como Él, mostrar las cosas que Él hace. No podemos decir que lo imitamos, no, permitiendo que Él viva en mi corazón más y más y más, que viva como Él quiere vivir y como Él quiere glorificar al Padre. Bueno, de esta manera nosotros empezamos a crecer en ese anhelo, esa motivación de querer glorificar al Padre. En Juan 17:1 y del 4 al 8 dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta hora, este momento era el momento de la cruz. Y Él oraba por glorificar al Padre por la obra de redención, la obra que debería ser cumplida en su venida aquí a este mundo. Ahí culminaría su ministerio terrenal. Y no quería fallar, y anhelaba glorificar al Padre en la prueba más alta. Bueno, así es, hermanos, para nosotros esta vida. Así es querer glorificar a Dios en la prueba más alta que Él nos pida. Un anhelo, voy a leer otra vez. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, Dios el Padre se iba a glorificar en aquel Jesús, el Galileo, Jesús, el hijo del carpintero. Glorifícate para que vean que tú me enviaste. Y glorifícate en mi debilidad para que también yo, en mi debilidad como hombre, te glorifique a ti. ¿Se dan cuenta cómo es esta motivación?
que tú quieres que Dios cumpla en ti lo más alto en tu debilidad, para que por medio de tu debilidad la gloria de Cristo se levante. Bueno, estos son aspectos muy altos que nos llevan a querer vivir la vida cristiana. Y sigue diciendo del 4 al 8, Juan 17, 4 al 8, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero faltaba esta prueba máxima. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, para que sepan que yo soy Dios, que yo soy el Verbo, que era Dios y que estaba con Dios. Tú muestra al mundo que en mí, en el Hijo, tú viniste a cumplir esta obra. Bueno, esto produce anhelos muy profundos, muy altos, de que Dios disponga de nuestra vida como Él quiere. Es una petición que le estás pidiendo a Dios que Él haga lo más alto que Él quiera hacer en ti, sin negarle nada, sin reservas, y son motivaciones que le permiten a Dios glorificarse, y a nosotros nos lleva a darle gloria por la obra que Él hace en un ser humano común como cualquier otro. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Aquí habla el Hijo, ¿verdad? Y esa es la misma motivación, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, para gloria de tu nombre, para gloria de lo que tú quieres y puedes hacer en un hombre. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es lo que dice Esther. Bueno, ese es un reflejo igual, porque es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo que moran en nosotros, produciendo el mismo sentir de Cristo. Así les decía Pablo a los filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, identificamos cómo es esta motivación. Bien, en la vida cristiana Dios nos hace vivir en muchos escenarios. Por ejemplo, un escenario es donde yo puedo glorificar en mi vida cotidiana, identificándome como cristiano, es por alejarme del pecado y vivir más estrechamente ligado a Cristo, al Padre, a su palabra, a sus obras, a su testimonio. Bueno, ese es un escenario, y este escenario se llama santificación. Más lejos del pecado y más estrechamente ligado con Dios.
Eso es santidad. Y cuando nosotros tenemos ese deseo, glorificamos a Dios con nuestra vida en santidad. Bueno, yo hacía énfasis en la debilidad del hombre. Bueno, en esa debilidad, siendo tan imperfectos, siendo pecadores por naturaleza, en eso Dios se glorifica en que anhelamos retirarnos más y más del pecado y vivir más y más estrechamente con Dios. Glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve. Bueno, en ese sentir, hay un pasaje en 1 Corintios 6, 17 al 20. Y le voy a pedir a Américo, por favor, que nos lea 1 Corintios 17 al 20. Y vamos a palpar aquí para definir, hermanos, lo que es santidad o buscar, aunque no somos perfectos en santidad, estamos muy lejos de ser santos, ¿verdad? Pero sí podemos practicar un crecimiento hacia la santidad. A ver, Américo, 1 Corintios 6, 17 al 20. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, cuando nosotros queremos glorificar a Dios con nuestra vida, dice huid de la fornicación. Y en la Biblia hay dos aspectos de la fornicación. Una es la perversión del cuerpo, la perversión sexual, la inmoralidad en extremo, fornicar, los fornicarios. Bueno, lo entendemos, es un grado extremo de una vida inmoral. Pero hay otro aspecto también que Dios habla de la fornicación. Y es cuando nosotros, por eso menciona, ¿qué no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Bueno, la idolatría. La idolatría es una forma de fornicación. Más adelante Pablo dice que entregaré mi cuerpo para fornicar con una adúltera o una ramera. No. Bueno, en ese sentido, nosotros podemos percibir cuál es el camino de la santidad, huir de la fornicación. En un sentido, toda perversión moral, corporal, hay muchos aspectos de la perversión, la depravación. Bueno, esa es una forma práctica de glorificar a Dios y unirnos a Él. Estamos unidos en un cuerpo y en un espíritu con el Señor. Bueno, esa es una motivación, aceptando que nunca seré inmaculado, nunca lo seré, porque tengo una naturaleza, pero mi corazón es un vaso que cada día lo voy limpiando más y más para que el Señor ponga sus cosas santas. Y ese vaso es toda mi vida, ¿verdad? Es un cuidado, es un anhelo por santificarme, entendiendo que la santidad es un proceso, un crecimiento. Bueno, también nosotros queremos glorificar a Dios por mostrar la vida de Cristo. Bueno, si la santidad es una manera de glorificarle,
uniéndome más y más al Padre, al Hijo, a la palabra. El fruto de mi vida, el fruto de mis obras. Ese fruto es vida de Cristo. Cada vez que la Biblia habla de llevar fruto en nuestra vida, es qué tanta vida de Cristo está mostrándose en ti. Vamos a leer Juan 15, 5 al 8. Bueno, ¿puedes seguir leyendo, Américo? Te voy a pedir por favor que sigas leyendo. Juan 15, 5 al 8. Juan 15, 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El 8. El que en mí no permanece, ¿perdón? 5 y 8. No, perdón. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hablamos del discipulado? Porque en el discipulado aprendemos los principios de vida. Ya no son solamente enseñanzas, qué bonita enseñanza. No, son principios donde tu vida se sustenta, donde tu vida se levanta, donde tu vida se nutre. Y empieza dándonos la fórmula. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. El que en mí permanece lleva mucho fruto. Bueno, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Bueno, ese es el discipulado, aprender una manera de la vida de Cristo para que el fruto se manifieste del árbol al cual estamos injertados. Cada vez que ustedes oigan el fruto de la vida cristiana, se refiere a la misma vida que fluye en ti, que se refleja en ti, la misma vida en la que tú vives. Y esa es una manera de mostrar públicamente, como un libro abierto, como una vitrina, mostrar el fruto de la vida de Cristo. Podemos aprender muchas formas religiosas y acuñarlas en formatos y formalidades religiosas, pero nada de eso es en sí el fruto. El fruto es vida. Y nosotros vivimos así. Así es como queremos vivir nuestros días en la vida de Cristo, ¿verdad? Esto es más que conocer mucho de la Biblia. Eso es más que maravillarnos con una enseñanza. No, es fruto. En esto es glorificado mi Padre. Bueno, la verdad es que cuando el fruto es santo, hermanos, es santo. Nunca habrá vanagloria, ni habrá jactancia, ni envanecimiento cuando tú vives fuertemente la vida de Cristo, porque tú sabes que te estás nutriendo de la vid verdadera, que esa vida la recibimos por permanecer unidos a Cristo. Y nunca te envanecerás ni te vanagloriarás, siempre serás humilde, porque por gracia recibimos tal vida tan abundante, ¿verdad? Bueno, estamos viendo las motivaciones. Otra manera de glorificar al Padre, al Hijo, glorificar las Escrituras, glorificar el discipulado, ¿verdad? Es por servir a Cristo. Es un servicio a Cristo.
porque a Cristo el Señor servimos. Es único el servicio a Cristo. No es servir a la iglesia, no es ser esclavos de la iglesia, ni siervos de la iglesia. No, hay mucha diferencia en servir a Cristo. Y vamos a leer 1 de Pedro 4, 10 y 11. Sí, Américo, de nuevo, por favor. Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Ahí nos está diciendo, conforme a lo que ha recibido, conforme a Cristo, para que el Padre sea glorificado en todo lo que hacéis. Bueno, habla de ministrar, hermanos. Este es un servicio muy definido. Ministrar es hacer la obra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si tú testificas, ese es un ministerio, testificar. Bueno, cuando, fíjense, testificar, porque tú hablas conforme a la doctrina, conforme al testimonio, conforme al espíritu de la palabra. Pero cuando tú predicas, estás usando los pasajes del Evangelio. Tienes un inventario, tienes un repertorio de pasajes con los cuales tú haces énfasis, enfocas los puntos principales para presentar el mensaje de salvación. Ese es un ministerio. Si tú ministras, ministra conforme a las palabras de Dios. Bueno, pero también enseñar a un nuevo creyente a iniciar su vida cristiana conociendo algunos puntos claves o algunos aspectos claves como su nueva relación con Dios, como la seguridad de la salvación, como tener el sello del Espíritu Santo, como haber nacido de nuevo, una serie de aspectos doctrinales que lo llevarán a él a estar bien establecido en su relación con Dios. Bueno, eso es ministrar. Es un servicio, hermanos, donde tú estás usando la palabra para traer almas a Cristo, para establecerlos. Y hay diferentes aspectos. Empieza diciendo, si alguno habla, hable. Dios le dijo a Pablo, habla y no calles porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habla, le dijo Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, ¿tú quieres glorificar al Padre? Para que el Padre sea glorificado. Esta es una manera. ¿Se dan cuenta que es una motivación de vivir una vida muy alta? Querer glorificar a Dios con tu vida es una vida muy alta, ¿verdad? Es alta en el aspecto de que siempre estás tocando el cielo con tus oraciones, con tus peticiones, con tus acciones de gracia, entregando toda obra para la gloria de Dios. Cada día, cada servicio, cada testimonio, estás tocando el cielo para darle gracias a Dios por esa obra. No es el título que el mundo conoce, una buena obra. No. Hay muchas buenas obras, pero no todas las buenas obras son para servir a Cristo.
pero tú le das gracias porque le pudiste hablar, porque le pudiste entregar un folleto, porque le pudiste explicar el plan de salvación, o quizás solamente el primer punto le hablaste de la eternidad. Bueno, ese es un servicio, una obra, y tú le das gracias a Dios por ese momento que Él te permitió. Es un gozo que una persona te oiga hablar con tanto anhelo, con tanto deseo de que Él conozca a Cristo. En esto es glorificado mi Padre. Son cosas definidas, hermanos. Muchos cristianos tienen una idea equivocada de su vida cristiana. Ellos quieren hacer buenas cosas, quieren portarse bien. Pues en el mundo hay cantidad de personas así que para nada glorifican a Dios. Bien, otra manera de glorificar a Dios. Hay muchos aspectos que la Biblia nos enseña para glorificar a Dios. Y bueno, cuando tú conoces este aspecto de la vida cristiana, vivir para darle gloria con tu vida, con tu servicio, con tu testimonio, con tu fruto, con tu santidad. Hay cantidad de escenarios que la Biblia nos muestra de una manera que podemos glorificar a Dios. Ahora vamos a ver un poquito más definido esto último que estuvimos viendo, el aspecto de un ministerio. Bueno, es una motivación dentro del servicio cristiano, es lo más alto. Por ejemplo, miren, les voy a mencionar un pasaje que seguido pues se menciona como un ejemplo. Ana, la madre del profeta Samuel, era una mujer estéril que no había tenido hijos y anhelaba tener un hijo, pero fíjense, ella anhelaba tener un hijo que ministrara en el templo de Dios, que lo entregara, un hijo para entregarlo al ministerio. No solamente tener un hijo bueno, un hijo que sirviera a Dios, no. Esto nos muestra que el anhelo por una vida de ministerio es entre las motivaciones más altas. Y voy a empezar a describirlo. Ejercer un ministerio es la forma práctica de vivir la vida cristiana. Bueno, yo ahorita les decía, desde que tú estás testificando de Cristo, cómo recibiste a Cristo, cómo fue que empezaste a vivir una nueva vida, cómo fue que recibiste a Cristo. Mucha gente dice, ¿y cómo lo recibo? ¿Y qué debo hacer para recibirlo? Bueno, si tú das testimonio de cómo lo hiciste, bueno, ese es un ministerio, testificar y testificar. Pero el ministerio se va, ¿cómo decir?, agrandando o ensanchando más, de tal manera, hermanos, que un ministerio, bueno, se los voy a poner así, el ministerio de ministerios, el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, hasta la cruz. ¿Cuánto ha alcanzado ese ministerio? Bueno, después Él resucitó y como Cristo resucitado abrió las puertas de la eternidad en el cielo. Su ministerio ahora es que está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por todos nosotros, y Él está sustentando toda la obra
de Cristo en la tierra. Ese es un ministerio. Por ejemplo, el ministerio del apóstol Pablo, ¿qué tanto alcanzó su ministerio? Es de quien más nos relata la Biblia. El ministerio del apóstol Pedro, del apóstol Juan. Bueno, nos damos cuenta cuánto alcanzó ese ministerio. Bueno, yo no puedo elegir un ministerio como a mí me guste, ¿no? Los ministerios nos son dados bajo la soberanía de Dios. Y Él nos da, como le dio al apóstol Pablo, como le dio a los apóstoles, a los profetas. Hay cantidad de hombres que no están en la Biblia, que vinieron como fruto de la doctrina de los apóstoles. Grandes maestros de la Biblia murieron hace algunos más de 2 o 3 siglos y con su ministerio de maestros siguen nutriendo muchas iglesias. Bueno, ese es un ministerio. Y vuelvo a decir, yo no puedo escoger el que yo quiera, ni chico ni grande. Más bien, Dios me lo asigna como Él quiere. Bueno, lo importante es que mi vida se va a desarrollar para ejercer ese ministerio, mi vida cristiana. Entonces, dice aquí, ejercer un ministerio es la forma práctica de vivir la vida cristiana. ¿Cómo puedes tú practicar la vida cristiana? Llevarla a efecto, llevarla pues a que sea algo que se vive, ejerciendo tu ministerio, ¿verdad? Bueno, hay en la Biblia, para eso es el discipulado, para despertar mis talentos, para despertar y descubrir mis dones. Cuando yo quiero vivir para Cristo y quiero vivir como Él me asignó que yo le sirviera, tengo un deseo. Mis talentos empiezan a potencializarse. Mis talentos empiezan a entrar en ejercicio. Pero no solo mis talentos, porque esos Dios me los dio cuando yo fui engendrado. Los dones. Un don es, yo te autorizo para que hagas esto. Yo te autorizo para que hagas esto. Un don. O dones. En el nombre del Señor. Bueno, por eso hablamos del don de pastor, del don de maestro, el don de evangelista. Y pues el pastor debe tener por lo menos 3 dones: pastor, maestro y evangelista. Bueno, pero hay pastores con tantos dones en la música, en el canto o en la literatura bíblica. Bueno, de esta manera estamos enfocando una vida de ministrar según Dios quiere que yo lo haga. Y bueno, hacer obra de evangelismo es un ministerio para todos los cristianos. ¿Qué puedo hacer yo para que el evangelio llegue a una persona? Bueno, le puedo hablar y hablar y hablar. Quizás no soy ni siquiera un mal predicador, pero yo le hablo y quizás en eso, pues sin darme cuenta, yo le estoy predicando usando algún pasaje, usando algún personaje de la Biblia. De esa manera, vamos a ver 2 Corintios 5, 17 al 20. De nuevo, Américo, por favor.
Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. A quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Bueno, fíjense, estamos hablando de tener una motivación para vivir la vida cristiana. Y nadie de ustedes y yo podemos ser ajenos a que Dios nos llama a testificar, a evangelizar, a ganar almas, a reconciliar. Aquí lo llama de una manera que me agrada tanto. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Así le llama a este servicio de traer almas a Cristo. Reconciliarse con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es un ministerio, ganar almas es reconciliar a una persona que está enemistado con Dios, a que haga la paz con Dios, que le pida perdón, que quiera que Dios le dé, la vida eterna. Eso es el ministerio de la reconciliación. Que quiera que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Reconciliar a una persona que quiera ir al cielo, que decida ir al cielo. Todo el aspecto de la obra que hacemos por ganar un alma para Cristo se llama el ministerio de la reconciliación. Bueno, ¿quieres tener una forma práctica de tu vida cristiana? Donde la vida cristiana es como una joya. Bueno, esta vida cristiana que es una joya es cuando un creyente vive para ganar las almas. Es una joya, una vida cristiana así. Y ahora digan ustedes, ¿no sería la forma más práctica de vivir mi vida en Cristo? No encontraría otra manera. Bueno, también por participar en la obra del discipulado. Noten ustedes que estamos viendo aspectos muy altos en la vida cristiana. Tanto el anterior de glorificar a Dios como vivir una vida de ministerio son aspectos muy altos. Yo lo describí de esta manera: alto, que siempre estás tocando el cielo, entregando el fruto de tu vida, glorificando a Dios por darte tal gracia, tal sabiduría, tal poder de cumplir las obras que Él te ha encomendado. Y decirle más y más. Entonces, de esta manera, tú estás viviendo una vida muy alta, una vida en la práctica. Y participar del discipulado. Este es un aspecto del ministerio. En esta parte yo les he estado hablando que una motivación para vivir la vida cristiana es especialmente una vida de ministerio, ¿verdad? Una vida desde donde tú estás trabajando en el ministerio de reconciliación. Pero también hay otro aspecto como ministerio: hacer discípulos. Fue el encargo que el Señor dio. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Eso es una vida de ministerio.
a ser discípulos. Bueno, pero también es una motivación muy alta para tu vida cristiana. Vamos a ver Hechos 11, 19 al 21, Américo, por favor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Bueno, ¿es hasta cuál leíste, perdón? Y la mano de Hasta el 21. A ver, va de nuevo. Y la mano del Señor va de nuevo, por favor. 11, 19 al 21. Discúlpame, ¿eh? Sí. Dice él, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Muy bien, fíjense, eso es la obra de evangelismo. Ellos empezaron a testificar, a hablarles, ¿verdad? Primero solo a los judíos, pero después había unos griegos en esa parte que se interesaron. Y termina el 21, y lee el 21 otra vez. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Verdad? Gran número. Este era un grupo de discípulos que salieron huyendo de Jerusalén por la persecución, por ser cristianos, y se asentaron en esta parte llamada Antioquía. Y gran número se convirtió al Señor. Bueno, ellos fueron firmes y fieles para tener una vida de ministerio. Y lee ahora el 26, por favor, Américo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Bueno, imagínense que ahora, no imagínense, esto describe que ellos estaban haciendo una iglesia tan grande y tan fuerte como la iglesia que había en Jerusalén. Un número de discípulos que por circunstancias de su vida cristiana llegaron a ese lugar. Las circunstancias fueron salvar sus vidas de morir como mártires por ser cristianos. La persecución, hubo muchos mártires muertos cuando ya no soportaron las autoridades religiosas el fruto del cristianismo. Pero vamos a ver el potencial de ese grupo de discípulos que empezaron cumpliendo un ministerio. Américo, ahora léenos, por favor, ahí mismo, el capítulo 13, del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces,
enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Hasta el 4, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, a partir del capítulo 13 empieza la obra misionera del apóstol Pablo. Se dice que por lo menos 3 viajes misioneros cumplió para llenar la parte de Asia Menor, lo que se llamaba el Medio Oriente, o se llama el Medio Oriente, parte de Europa, parte de África. Cumplió el ministerio del apóstol Pablo y se relata desde este capítulo hasta el 28 de Hechos. Bueno, aquí podemos ver el fruto. Ahora esta es una iglesia misionera. Había profetas, maestros, evangelistas, y el Espíritu Santo seleccionó a Pablo y a Bernabé con otros hermanos y empezó a partir no de Jerusalén, sino de la iglesia de Antioquía. Bueno, ese es el alcance, hermanos, de una vida de ministerio. Y es una de las maneras más prácticas de llevar a cabo la vida de Cristo, la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, esto es, alguien lo describe, la vida cristiana es una vida práctica. Es para poner en práctica toda la palabra de Dios. También alguien dice, es que la vida cristiana debe ser objetiva. ¿Qué objetivo hay en tu vida? Bueno, alcanzar estos niveles de motivación y de glorificar a Dios, de servir a Dios, una vida de ministerio. De esta manera, Dios cumple su obra a través de su cuerpo, que es la iglesia. De esta manera, por una vida de ministerio, los que quieren glorificar a Dios, servir a Dios, de esta manera toda iglesia puede participar en la obra de Cristo. Ese es el llamado que tenemos. Dios nos está mostrando ejemplos, modelos, motivaciones para trabajar en esta obra. Y por último, vamos a ver por hoy, tú mismo, Américo, por favor, bueno, dentro de una vida de ministerio, hermanos, el deseo de vivir ministrando, ya hemos visto varios aspectos, niveles o estándares en lo que habla una vida de ministerio. Y aquí es para que la gracia de Dios no sea en vano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, ese es 1:16. Pero en el 18 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Verdad? Bueno, la gracia es, yo hago en ti y a través de ti todo lo que yo puedo hacer. Mi gracia no es para que tú hagas lo que tú puedes hacer. Mi gracia es para que tú hagas lo que yo puedo hacer. Y uno de los enfoques de una vida de ministerio es para que la gracia de Dios no sea en vano. Vamos a ver 2 de Pedro 1, del 3 al 9.
Segunda de Pedro 1, 3 al 9. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, Pedro está reconviniendo. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. O sea, hemos hablado de motivaciones como fruto o resultado de lo que Dios o lo que hemos recibido de Dios. Bueno, esa es la gracia. Todo lo que hemos recibido es por gracia. Y aquí está diciendo, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por medio de esta gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, haciendo, hermanos, lo que Dios hace, lo que Cristo hace, las obras que el Padre hace, porque es mediante su divino poder. La gracia es todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo, ¿verdad? Para hacer las cosas que Cristo hace y que el Padre hace. Entonces habla de un crecimiento. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Piedad es toda una vida de servicio. Afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas abundan y están en vosotros, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Bueno, aquí es como reconvenirnos para que no recibáis la gracia de Dios en vano. Todo nos ha sido dado para ser participantes de su naturaleza divina. Una vida práctica, una vida cristiana. ¿Pero qué es una vida ociosa? Una vida que se desperdicia. Una vida que no produce nada de fruto. ¿Verdad? Ahora vamos a ver 2 de Corintios 6:1. Sí. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Verdad? Pablo está diciéndoles a los corintios, nosotros los apóstoles somos colaboradores en esta obra. Dios le dio a Pablo el ministerio de apóstol, pero el ministerio de Pablo era también hacer que los corintios vivieran una vida de ministerio, de fruto. Los exhortamos a que no recibáis en vano la gracia. Estas son las cosas que nos pueden llamar la atención. ¿Qué es lo más alto de la vida cristiana? Lo más alto es
hacer las obras que el Padre hace, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Bueno, esto nos debe de dar la idea de que estamos llamados a algo muy alto de parte de Dios, a hacer su misma obra, ¿verdad?, que Él hace. Y por último, en esta mañana vamos a leer Tercera de Juan, Américo. Tercera de Juan, capítulo 1. Versículos 2 al 4. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Bueno, si nosotros estamos identificados con Cristo, porque Cristo es el camino, Cristo es la vida y Cristo es la verdad, y no tengo yo mayor gozo el saber que mis hijos andan en la verdad. Bueno, se refiere a él como un hombre normal, que en todo seas prosperado. Y bueno, hermanos, son cosas que aquí están en la palabra de Dios, son enfoques hacia lo que nosotros debemos ver. Dios, como si nos dijera a través de este tema de las motivaciones santas, mira, quiero que enfoques tu vida cristiana en esto. Y bueno, así vienen descritas en la Biblia. Las encontramos aquí, las encontramos allá. Cuando nosotros conocemos la Biblia, vamos encontrando estas cosas. Y bueno, de alguna manera, pues Dios me ha provisto, ¿verdad? De una manera natural, de una manera espiritual, perdón. Para que de pronto estas cosas yo se las comparta y enfoquemos nuestra vida cristiana. Una vida santa, una vida de glorificar a Dios, una vida del mayor fruto, ministrando, ¿verdad? Muy bien, pues por hoy terminamos.